Muy buenas chicas y chicos, soy Manu y bienvenidos a vuestro sótano. Vamos a hablar un poquito hoy sobre algo un poco negativo, ¿vale? Tampoco es negativo. Quiero aclarar que seré el primero de lanzamiento que intentará comprarse esta Nintendo Switch 2, si se confirman todos los rumores incluso. Pero sí que hay una cosita que me tiene ahí que me esperaba otra cosa. Vale, y con lo que me refiero, que esto es lo que no me gusta de la Nintendo Switch 2, si se confirma, obviamente, hablamos si se confirma toda esta nube de filtraciones increíbles que ha salido todo entre ayer y hoy, que yo creo que van a forzar a Nintendo a hacer una presentación prácticamente inminente, porque si es verdad que todo esto es real y las filtraciones son reales, es que tenemos prácticamente casi toda la información. Es verdad que se está especulando mucho en los vídeos, analizando cada boquetito, cada figurita, cada simbolito. Y yo creo que va a ser muy parecida a la que tenemos, pero aumentando el tamaño, con una sujeción diferente de Joy-Con, ese botón C y más potencia, porque creo que incluso la pantalla se supone que va a ser peor comparada con la OLED, aunque de tamaño parece que va a ser más grande. Y con respecto al tamaño es lo que yo quería hablar, o sea, realmente hablo en cuanto a los años que lleva la consola, que estamos hablando de 7 o 8 años que lleva ya en el mercado, y me sorprende el tamaño de la consola, o sea, realmente están perdiendo un poquito de portabilidad. Me explico, creo que para mí necesariamente el tamaño de la actual Nintendo Switch, la versión OLED con el tamaño de pantalla de la OLED, creo que es más que suficiente, sobre todo para jugar en portátil. Sí, puede ser un poco más grande, bueno, no importa, un poquito más gruesa, para que haya un poquito más de batería, porque sí que es cierto que la tecnología de la batería no se puede reducir el tamaño, a día de hoy están en un límite y la batería de ciertos miliamperios no puede ser más pequeña de X tamaño. Con lo cual entiendo que sea un poquito más gruesa, un poquito si mejoran la vibración porque los Joy-Con sean un pelín más grande o más grueso, pero lo que es el tamaño, haber crecido en tamaño la consola, creo que pierde, como os digo, portabilidad. Y me sorprende que después de tantos años la tecnología no haya avanzado lo suficiente para que en el mismo tamaño, o como digo, un poquito más gruesa la consola, no tengamos mayor potencia, una potencia reseñable, una potencia que sea un cambio importante, como para que después de 7 o 8 años haya una mejora gráfica en los videojuegos. Entonces sí que a mí me ha dejado un poco rara la sensación de decir, bueno, he probado y he tanteado la Steam Deck, la Asus ROG Ally, son consolas que un tamañito sí que es verdad que es un poco más grande, pero a mí, por ejemplo, la Steam Deck se me hace muy grande. No sé, va por ahí, dicen que es un tamaño similar, parece que no es tan gruesa, ¿vale? Como la Steam Deck, parece que no es tan gruesa, pero bueno, veremos a ver. Sí que es cierto que eso es lo que veo que parece que en tantos años no ha avanzado la tecnología, que al final para tener un producto más potente tenemos que darle más tamaño. Podemos darle la razón a, no es que queremos una pantalla más grande, creo que con la pantalla de la OLED es más que suficiente, tiene los marcos muy aprovechados, que incluso se podrían aprovechar un poquito más, pero creo que los tiene los marcos muy aprovechados, la de la OLED que tenemos actual, con lo cual creo que no era necesario esa subida de tamaño, o por lo menos no lo esperaba, ¿vale? También pensemos en que la consola no la vamos a llevar sola, la vamos a llevar con una funda si la vas a llevar de viaje, con lo cual esta ya se hacía un poquito más grande con el tema de la funda, pues ahora está todavía más, ya no solo el tamaño del producto, sino que también la funda, y si queremos meterle algún accesorio y demás, pues todo eso va a incrementar el tamaño. Luego también vemos que en cualquier producto, cuando agranda un poquito el tamaño o alarga, siempre se hacen más frágiles, es decir, cuanto más chiquitito, más compacto sea algo, más difícil va a ser de romper, de que sea flexible, con lo cual si le damos un tamaño mayor a la pantalla, a lo que es en los marcos, a los Joy-Con, a todo va a ser más frágil, todo va a ser un poco más endeble a la hora de transportarlo, sobre todo a la hora de una maleta que la apoyes de una manera o de otra y tenga algún peso de ropa o peso de alguna cosa que lleve, que pueda aprisionar la consola, pueda doblarla un poco. La pantalla, si la pantalla es más grande, también va a ser más frágil, no hay otra. O sea, es una manera de proporciones. Algo más compacto y más chiquitito siempre va a ser mucho más duro a la hora de un golpe y demás que algo un poquito más largo y más grande y más estrecho, ¿vale? Vemos que sí que el grosor parece que agranda un poco, pero no tanto. O sea, el grosor realmente es muy similar a la que tenemos, que creo que el planteamiento podía haber sido otro. Darle más grosor y reducir el tamaño no, sino dejarlo más o menos como estaba o lo más parecido a como estaba. Porque como os digo, para mí, es algo personal, el tamaño de la Nintendo Switch actual me parece perfecto, ¿vale? Sobre todo la OLED. Sí que en el caso de la normal, que de hecho se la han regalado a mi sobrino ahora estos reyes, ayer,
y la he notado la diferencia bastante porque hacía mucho tiempo que no probaba una Nintendo Switch de las V1, ¿vale? De las V2, V2, de las primeras que salieron, con la pantalla normal, sin la ampliación de la OLED, y la verdad que se nota un montón la diferencia y prefiero muchísimo más la OLED y ese aprovechamiento de pantalla, y es que se disfruta, ya no la OLED, ¿vale? Que la pantalla OLED se nota un montón y mejoran los colores, el contraste y demás, pero sino el aprovechamiento de pantalla con esa resolución es más que suficiente. Y un Full HD que lo hubieran metido en la pantalla OLED hubiera sido una auténtica pasada. Como digo, es lo que hay y el primero que va a estar ahí comprando la Nintendo Switch 2 voy a ser yo. Voy a intentar por todos los medios tenerla de lanzamiento y hacerle sus vídeos y sus cosas cuando se presente. Pero si todo se confirma de los de rumores, a mí personalmente me defrauda un poco el hecho de que la tecnología todavía no haya avanzado, como comentaba antes, como para que se mantenga el tamaño parecido, que no sea mucho más grande, para mantener esa portabilidad y que tengamos el doble de potencia o mucha más potencia para que los juegos se noten esa mejora gráficamente, sobre todo cuando lo conectamos en el televisor, que ya sabemos que en modo portátil no hace falta tener un 4K ni un 1440p ni muchísimo menos, con un 900p incluso, por ejemplo, en modo portátil. Si llegamos a 1080p ya sería una pasada, y luego el rescalado automático a 4K cuando lo conectemos en el dock sería genial, pero con un incluso 900p en el modo portátil y un 1440p en lo que es en televisor, se vería muy bien, sería suficiente. Entonces, bueno, ahí esa es la parte mala que yo comento. No sé, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, si os parece bien que sea más grande, incluso pantalla. Obviamente la pantalla siempre cuanto más grande, para mí mejor, pero sí que es cierto que llega un punto en el que deja de ser cómodo o deja de ser portable, aunque yo creo que sigue siendo portable. Pierden un poquito la esencia del principio, de poderte llevar la consola, y es que había bolsillos de algún pantalón de aquí que te cabía la Nintendo Switch, que te cabe actualmente. Entonces, bueno, creo que esa parte la pierden un poco y me hubiera gustado que el tamaño se hubiera mantenido lo más parecido a lo que tenemos ahora. Así que nada, como digo, espero vuestros comentarios a ver qué me decís, si esto os parece bien, os parece mal, o estáis contentos o no. Si se confirman, como digo, todos estos rumores que hemos estado escuchando estos días. Un like si os ha gustado, suscribiros para más, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.